El libro de Enoc es un antiguo texto apocalíptico judío atribuido tradicionalmente a Enoc, bisabuelo de Noé. Las primeras tradiciones islámicas reconocen a Enoc en la figura de Idris mencionada en el Corán. El libro ganó relevancia durante el periodo del Segundo Templo, pero hoy es canónico solo para algunas iglesias etíopes y eritreanas, y para la comunidad judía Beta Israel de Amanot. Fue rechazado por el judaísmo y por la mayoría de las tradiciones cristianas como herético. Aún así, el texto fue tan influyente que aparece citado en el Nuevo Testamento. Narra una batalla cósmica donde unos ángeles llamados los vigilantes descienden a la tierra, seducen a mujeres humanas y engendran a los nefilim, seres gigantes que desatan violencia y consumen todo a su paso. Estos ángeles caídos también enseñan saberes prohibidos, como la fabricación de armas y la hechicería, lo que lleva a una corrupción generalizada. Dios, al ver la corrupción del mundo, envía arcángeles para actuar, incluyendo advertir a Noé sobre el diluvio. El propio Enoc actúa como profeta y advierte a los vigilantes del juicio que se acerca. Las secciones restantes del libro giran hacia profecías y visiones, el juicio final, la salvación y la resurrección. El Apocalipsis o Revelación de Pedro es un texto cristiano del siglo II que ofrece uno de los relatos cristianos más tempranos y detallados del cielo y el infierno. Influido por la literatura apocalíptica judía y por la filosofía griega del periodo helenístico, existe en una versión griega más corta y otra etiópica más extensa. Aunque se presenta como obra de San Pedro, el autor real es anónimo. Pedro vive una visión divina a través de Cristo resucitado. Tras preguntar los discípulos por las señales de la segunda venida, el relato explora la vida después de la muerte. Describe las recompensas celestiales de los justos y los castigos infernales de los condenados, supervisados por Israel, el ángel de la ira, mientras Uriel resucita a los muertos en cuerpos nuevos para premio o tormento. Entre los castigos figuran blasfemos colgados por la lengua, quienes niegan justicia arrojados a un pozo de fuego, mujeres adúlteras colgadas por el cabello sobre lodo, hombres colgados por sus genitales. Cerca, asesinos son atormentados por criaturas venenosas y gusanos. Mujeres que abortaron sumergidas en excremento, mentirosos con los labios cortados, ricos que maltrataron a los pobres atravesados por piedras, traidores envueltos en fuego con sus entrañas comidas por un gusano. Quienes calumnian o dudan de la justicia de Dios son torturados con hierro candente. Los que desobedecen a sus padres caen una y otra vez en un río de fuego, y los hechiceros son colgados de una rueda de fuego. Estas descripciones gráficas fueron la principal razón de la prohibición del texto. En un momento, los atormentados suplican misericordia, pero un ángel les informa que ya es tarde para el arrepentimiento. En contraste, el cielo aparece como un lugar de belleza, donde los justos tienen piel blanca lechosa, cabello rizado y visten ropas luminosas como los ángeles, entre flores y aromas eternos. El Evangelio de la infancia de Tomás, fechado entre mediados y finales del siglo II, relata la niñez de Jesús desde los 5 hasta los 12 años. Su autor es desconocido. Algunos lo han atribuido a Judas Tomás, también llamado Tomás el Apóstol, considerado por algunos como hermano de Jesús, aunque no hay consenso ni sobre el autor ni sobre si se escribió originalmente en griego o en siríaco. Ireneo de Lyon lo citó hacia el año 180, desestimándolo como espurio y herético, opinión compartida por muchos escritores cristianos tempranos. No es un evangelio en sentido estricto, pero pudo concebirse como apéndice del Evangelio de Lucas o como relato independiente vinculado a los textos canónicos. En la narración, Jesús da vida a pajaritos de barro, un milagro que también menciona el Corán y la literatura judía medieval. Sin embargo, también maldice a niños que mueren, y deja ciegas a personas. Luego revierte estos actos mientras aprende a usar sus poderes para el bien. Resucita muertos, cura heridas y realiza prodigios como llevar agua sobre un paño o alargar la madera para el trabajo de carpintería de su padre. El relato concluye con el episodio del templo de Lucas, cuando Jesús, con 12 años, imparte sabiduría a los maestros. El Evangelio de Bernabé es un texto medieval falsamente atribuido al discípulo cristiano Bernabé. Sobrevive en 2 manuscritos, uno en italiano y otro en español, ambos medievales.
La mención más antigua es de 1634 y su primera referencia impresa de 1715. La mayoría de los estudiosos lo consideran una falsificación de los siglos XIII al XV, demasiado tardía para haber sido escrita por el verdadero Bernabé. Mezcla elementos de los evangelios canónicos con temas islámicos, y a menudo, contradice tanto la Biblia como el Corán. Llama a Jesús Cristo, pero niega que sea el Mesías, afirmación contraria al Islam. Narra desde la anunciación por Gabriel hasta el ministerio y la crucifixión, salvo que aquí Judas Iscariote toma su lugar en la cruz mientras Jesús es rescatado y llevado al cielo. También profetiza la llegada de Mahoma y critica a Pablo. Aunque es tan largo como los 4 evangelios canónicos juntos, se lo descarta en general como un engaño medieval. El Apocalipsis de Adán es un antiguo texto gnóstico setiano hallado en el Códice 5 de la biblioteca de Nag Hammadi. Está escrito en copto y su fecha de composición original es debatida. Reinterpreta la historia bíblica de Adán y Eva. Adán comparte con su hijo Set un relato distinto de la creación. En esta versión, el Dios bíblico aparece como una deidad malévola que esclaviza a los humanos, y el jardín del Edén no es un paraíso sino una prisión. Adán y Eva son descritos como ángeles eternos superiores a ese Dios falso. El texto expone creencias gnósticas, destacando la oposición entre la verdaderamente divina y el gobernante del mundo material, al que llaman Sakla. Según la narración, los humanos fueron atrapados en cuerpos físicos para impedirles reconocer su naturaleza divina. Los árboles del Edén simbolizan caminos existenciales diferentes. El árbol de la vida conduce a deseos bajos. El árbol del conocimiento ofrece iluminación, y el papel de la serpiente se reinterpreta como guía hacia esa comprensión superior. La historia avanza hasta el diluvio, donde Sakla intenta destruir toda carne salvo los que van en el arca de Noé. Después del diluvio, Sakla entrega el dominio de la tierra a los hijos de Noé, que fundan reinos. Sin embargo, quienes poseen el conocimiento de los reinos eternos resisten el mando de Sakla, provocando nuevas intervenciones divinas. Nubes de luz descienden a la tierra y ángeles como Abrasax, Sabael y Gamaliel salvan a los iluminados para vivir como ángeles en los reinos eternos. El Evangelio de Judas es un texto gnóstico del siglo II que presenta conversaciones entre Jesús y Judas Iscariote. Se conoce por un manuscrito copto fechado hacia el año 280, probablemente traducido de un original griego anterior. Reimagina a Judas no como simple traidor, sino como alguien con comprensión única de la verdadera naturaleza de Jesús. Hacia el año 180, Ireneo ya lo criticaba, señalando su uso por una secta que honraba a Judas por entender la misión del Maestro. Según este evangelio, solo Judas capta las enseñanzas de Jesús, viendo más allá de lo físico hacia lo espiritual. Su contenido teológico contradice la doctrina eclesial temprana al presentar a Dios como una nube luminosa de luz en un reino imperecedero. Introduce a Adamas, padre espiritual de la humanidad, creado a imagen de Dios. Explica que dioses inferiores y ángeles fueron creados al principio para gobernar el caos, lo que llevó a la creación del Adán físico y a que la humanidad olvidara su origen divino. Jesús no es hijo de esos dioses inferiores, sino del Dios verdadero, y viene a revelar que la salvación está en reconocer y conectar con lo divino dentro de uno mismo. Los demás discípulos aparecen como incomprensivos, aferrados a lo material y a prácticas como el sacrificio animal, que el texto condena por ser ajenas a la verdadera conexión espiritual. Se enfatiza una doble condición humana: quienes, como Judas, poseen un alma inmortal pueden salvarse conociendo al Dios interior. Otros, como los 11, quedan atados a lo físico y a la muerte espiritual. El texto desarrolla una cosmología que cuestiona rituales y creencias cristianas tradicionales, especialmente la resurrección y la comunión, presentándolas como extraviadas. El Apócrifo de Juan es un texto gnóstico setiano del siglo II presentado como una revelación de Jesús a Juan el apóstol, después de la resurrección, ofreciendo conocimiento secreto. Se conservan 4 manuscritos coptos de los siglos III al V, señal de su popularidad entre lectores cristianos tempranos en Egipto. Podría incluso tener raíces previas al cristianismo. Ireneo lo menciona ya hacia el año 180. Su autor es incierto, pero su contenido sofisticado sugiere un origen culto, quizá alejandrino.
La narración comienza con Juan, de duelo tras la crucifixión. Jesús se le aparece, disipa su miedo y expone una cosmología sobre la mónada, el principio divino supremo e indescriptible. De su pensamiento surge Barbelo, entidad femenina y a la vez madre y padre, la primera de los eones o seres divinos. De las interacciones entre la mónada y Barbelo nacen otros eones, incluyendo la luz, sinónima de Cristo aquí, y la mente. Sofía, otro eón, actúa por su cuenta y da a luz a Yaldabaoth, entidad maligna e ignorante, primera de los arcontes. Yaldabaoth, sin conocer el ámbito superior, crea más arcontes y un mundo oscuro y opaco, proclamándose único Dios. Sofía se arrepiente y el reino superior trabaja para redimir su creación. Yaldabaoth, tratando de imitar lo divino, crea a Adán, pero lo llena con esencia espiritual robada para recuperarla. Los seres superiores engañan a Yaldabaoth para que insufle aún más espíritu en Adán, despertándolo. Al ver la superioridad de Adán animado, los arcontes lamentan su obra y lo colocan en el jardín del Edén, trampa llena de pecado e ignorancia. Cristo hace que Adán coma del árbol del conocimiento, símbolo de iluminación. En este relato, Eva es enviada para ayudar a Adán y lo libera aún más del control de Yaldabaoth. Este intenta recuperar la luz introduciendo la reproducción humana, con la intención de llenar nuevos cuerpos con un espíritu falso que mantenga a la gente ignorante de su verdadera naturaleza. Así queda la humanidad atrapada bajo su poder, en confusión y maldad terrenal. Cristo revela que la salvación es para quienes despiertan al espíritu verdadero, mientras que los ignorantes permanecen perdidos. Su misión es traer luz a este mundo prisión, despertar almas y sellar a los iluminados en el conocimiento divino. El Testamento de Salomón se presenta como autobiografía del rey Salomón, pero en realidad se escribió entre los siglos I y V. Probablemente lo compuso un autor judío o cristiano anónimo. A diferencia de los libros bíblicos atribuidos a Salomón, este texto se centra en la demonología, la magia y el dominio de demonios mediante un anillo mágico que recibe del arcángel Miguel. Todo inicia cuando Salomón afronta una dolencia provocada por un demonio llamado Orneo. Con el poder del anillo, obliga a demonios como Belzebul a revelar su naturaleza y sus maldades contra la humanidad. Luego lo somete para ayudar en la construcción del Templo de Jerusalén con fuerzas sobrenaturales. El texto enumera 36 demonios, cada uno vinculado a signos del zodiaco y a enfermedades, lo que sugiere influencia egipcia más que puramente palestina. Describe una visión cósmica donde los demonios conocen el futuro acercándose al trono de Dios antes de caer de nuevo a la tierra. También aborda la decadencia moral de Salomón, atribuyéndola a la idolatría y la lujuria, lo que le hace perder el anillo y el favor divino. Sirve como advertencia contra el abandono de la fe. Entrelaza demonología judía con elementos cristianos, incluyendo referencias a la autoridad de Jesús sobre los demonios, en contraste con los fracasos de Salomón. Nunca fue canonizado por carecer de origen apostólico o idoneidad litúrgica, pero influyó de forma notable en la demonología y la magia occidentales. El Evangelio de María Magdalena, texto apócrifo, presenta a María como depositaria de enseñanzas secretas de Jesús y desafía normas cristianas tempranas al mostrarla como líder espiritual. Descubierto a fines del siglo XIX cerca de Ajmim, en el Alto Egipto, fue considerado herético por sugerir que el mundo material es una ilusión. Aboga por la liberación espiritual mediante el conocimiento, insinúa la reencarnación y critica concepciones tradicionales del pecado. Aquí María contrasta con su imagen histórica de pecadora. Aparece como confidente de Jesús, quizá su esposa, compartiendo ideas para trascender lo físico. Sus enseñanzas son puestas en duda por el apóstol Pedro, lo que refleja visiones patriarcales de la iglesia temprana, pero el discípulo Leví la defiende, subrayando el reconocimiento gnóstico de la autoridad espiritual femenina. El texto profundiza en el viaje del alma, donde enfrentar y superar los deseos inferiores, simbolizados por demonios, conduce a la libertad espiritual. Plantea una existencia previa al Big Bang de luz pura o mente divina. El creador del mundo material se presenta como un ego o fuerza que atrapa las almas en la reencarnación, aunque no es intrínsecamente malvado.